bastante interesante. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Ya de primeras, lo que sí que sabemos a ciencia cierta, todas, es el hecho de que Cap se va a jugar la aceleración en ese carril central. A falta de 15 segundos de que Suape en posición, el campeón entre Sujin y Bifrost. Parece ser que va a ser lo que tú dices: Gragas para la jungla y Camilo al carril superior, enfrentarse con Darius, alguien con un poquitín más de rango, ¿no?, que le pueda pokear. Y acaba Zerozon su composición con una Hanna acompañando a Real, un poquito de pokeo, como siempre, composiciones con Lux, que es la que solemos ver. Y esto es muy simple, ¿no? Wukong y Darius poniendo el pechito, Lux, Orianna y Real, venga a pokear, y evidentemente no con support de peel como puede ser Hanna, la composición que funciona espectacularmente bien también. Estos support de peel que poco a poco van ganando, ¿no?, un poquito más de presencia. Es verdad que vimos también Ivy jugó esa llana también en la jornada 1. Poco a poco van asomando. Vimos también, por supuesto, Serafín. Vamos a ver si sigue un poquito el meta por este camino, porque yo creo que nos estamos ya cansando un poco de Alistar Brown, algún Rakan, ¿no?, por ahí, pero un poquito muy estancado quizás, ¿no? Parece que Lux era la que podía romper también un poquito esa monotonía, ¿no?, en los supports. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Hanna, además, que me flipa, pero es un campeón que directamente aquí te lo buildeas con ese Rabadon de segundo ítem, tal cual, para priorizar, ¿no?, ese escudo. Todos sabemos, ¿no?, que escala también con AP, el escudo que das a tus aliados, incluso a las estructuras, por lo que acaba siendo así, ¿no? Incensario ardiente por lo general de primer ítem, bueno, evidentemente después de esa retención, desactivable de botas, y luego con un sombrero mortal de Rabadon que, bueno, al final también prioriza un poquito ese daño, ¿no? No tiene precisamente poco daño respecto a esos tornaditos que, oye, quieras que no, que te meta alguno ahí a minuto 10, minuto 15, igual sí, empieza a picar un poquito. Es un campeón, desde luego, muy molesto, contra el que jugar viene muy bien, ¿no? También para evitar esas iniciaciones a campeones como Gragas, precisamente. Le puedes hacer la vida imposible porque puedes evitar que llegue a melee, y con ello pues pierde gran parte de su utilidad y su daño. Y luego pues esa utilidad en fase de línea, ¿no?, tanto a la hora de ayudar en los tradeos con el escudo, como por supuesto haciendo daño, que con esas wills un poquito más ofensivas parece que no te das cuenta, ¿no?, porque es una llana, es un personaje que pone escudos, pero acaba pegando también bastante. Luego pues todo eso que decimos, ¿no?, la utilidad en teamfight, que ya sabemos que es una locura. Para pegar, cuidadito, no creo que puede llegar a pegar Ukame en niveles altos de partida, muchísimo daño el que van a tener tanto con Gragas como con Serafín, que está en ese carril central, en esos primeros minutos de partida, dándose contra Orianna, un campeón de pokeo, que a priori la línea se le debería complicar. Hablando de complicarse las cosas, el bufo rojo de Frost, que se le ha quedado a muy poquita vida, ha decidido dejarlo de lado, no puede perder mucho más tiempo el carajito de visión, que se lo tiene que hacer. Suerte que Wukong estaba haciéndose el de carril superior, porque bueno, esos pequeños 5 segundos 10 se le podrían haber complicado al jungla el conjunto de Wukong, que bueno, son pequeños fallos que no estamos acostumbrados a verle cometer. Y que al final, pues oye, te puede penalizar bastante, ¿no? Es un tempo que vas a perder, y claro, esto lo va a aprovechar, por supuesto, Grey para intentar invadir, robar algún que otro campamento, aprovechando también esta presión brutal, ¿no?, en el carril superior. Ya sabemos que Camille, pues en fase de líneas puede tener algún matchup que es un poquito más complicado. Al final Darius te puede pusear muy fácil, ¿no?, en estos primeros minutos de partida, por lo tanto es lo que ha permitido también este pedazo de atraco que le han pegado a la jungla. Ya, veremos si Feroz es capaz de hacer algo más, porque bueno, ya la diferencia de oro se empieza a notar, ¿no? 500 de oro arriba del conjunto de Zerozon, sobre todo, tanto en ese carril superior como la jungla. 500 solamente le saca Darius a la Camille, mientras que Wukong, bueno, un par de 200, 300 le va a sacar a su jungla rival. Un minutillo que va a quedar apenas todo para que aparezca este primer dragón, un dragoncito de océano, bastante favorable al conjunto de Wukong, con ese robo de vida, tanto con Camille como con Xayah, bastante beneficiados de ese. Y bueno, más de lo mismo con el conjunto de Zerozon, ¿no? Darius es un dragón que al final le viene a las mil maravillas, para aguantar un poquitín más. Todos sabemos, ¿no?, cómo tiene que acabar poniendo el pecho. No va a estar buldeado más tanto daño, evidentemente un Trinity pues no va a faltar en su itemización, pero luego que debería ser todo tanque y cuidadito del carril superior, porque ya empezaban esos primeros golpes, 4 cargas de hemorragia sobre Camille. Cuidadito, claro, que te llega a meter la quinta, te mete una Q y una ulti, y posiblemente Camille hubiera sido la primera sangre de la partida en minuto 3:30. Pues sí, hay que respetar mucho, porque siempre hay que tener en cuenta que como estés por debajo de mitad de la vida, Darius es ese campeón que te puede dar un buen susto, ¿no? Ambos tienen la barrera, es verdad que puede mitigar un poquito el daño, pero hay que respetar, desde luego, por supuesto,
no vamos a perder la costumbre, también hay que decirlo, Javi, aquí de las primeras sangres a partir de minuto 5 o 6, como pronto. Así que partida de momento tranquila, los dos equipos respetándose bastante. Tenemos ya ese primer dragón aquí preparado, UCAM que tiene el control de la zona a la perfección. Y ahora es turno de ver si Cerozón quiere o no pelearlo, pero da la sensación de que están cediendo todo el terreno. Claro, al final es lo que les beneficia, ¿no? No quieren comer mucho daño, saben que el engage que tiene ahora mismo UCAM es bastante bueno. Ya lo teníamos, ¿no? El panzazo de Gragas sentado sobre Darius, la fisura glacial va a tirar por los aires a Oriana, que no le van a dejar lanzar esa onda, de hecho que consigue retroceder Cerozón, pero con un Dibras bastante tocadito. Veremos si UCAM decide priorizar este dragón de océano sabiendo que van a tener prioridad. Cuidadito porque Wukong estaba vaqueando y creo que tiene visión de ello el conjunto de UCAM, que se van a ir rápidamente a rushear el dragón de océano. Saben que han tenido que vaquear dos jugadores, bueno, Darius final que no lo hacía, pero ahora no, parece que se van a quedar otra vez con ese dragón de océano reiniciado. Cerozón que tiene mucho pokeo y tampoco pueden ceder, ¿no? El quedarse dentro de un pit, dentro de un mismo sitio, para que tanto desde Real como Oriana como Hanna empiecen a lanzar habilidades, a llevarse por ahí un poquito de daño y claro, luego pueden entrar fácilmente Wukong y Darius. Pues ya lo estamos viendo, ¿eh? Máximo respeto entre ambos equipos. De momento ninguno de los dos se hacía con el control de ese dragón. De hecho es ahora UCAM el que va buscando esos bugs, al menos en el caso de Frost, y esto que lo aprovecha evidentemente Cerozón para decir, vale, ahora la zona del dragón es mío. Sabemos que vais a tardar un poquito en regresar y oye, vamos a intentar aquí a ver qué pasa con este dragón, aunque no se les ve tampoco con demasiada decisión, ¿eh? Llevamos aquí, oye, 1 minuto y medio en el que se lo están pensando mucho. Bueno, cuidado que se acaba de meter con todo. Fallaba el pasazo Frost, buena onda de choque. Oreni se lanza hacia adelante. Serafín con el charme, la ultimate a 4 jugadores. Dibras que se va a llevar una kill antes de morir. El Gea para Wukong, se lo van a sacar. Cuidadito con Fran, lanzando el flash con esa Hanna y el ultimátum Gestex. Va a dejar encerrado a Flame. El AD Carries, bueno el focus. La kill que no se la va a llevar de momento, sí, porque llegaba Renatio, mientras que Grey hacía lo propio con la banda del conjunto de UCAM. Van a quedar 2 jugadores vivos, aparte de ambos equipos. 3 realmente para Cerozón, que se metían con la Hanna bajo torre, una tormenta de punazas por tierra, recogida el escudo de Oriana, suficiente para saber la vía al jungla, pero está pegando básicos que parecen cuchillos, bajando por completo la poca vida que le quedaban ya tanto al jungla como al medio del dragón de océano, que se va a quedar todavía en una partida que se nos va a poner 2-4 a minuto 6. Por fin hemos tenido sangre. Están muy cerca de hacer el milagro aquí en Renation, ¿eh? Vamos a ver de hecho la repetición, porque estaba muy bien posicionado. Fíjate que ha conseguido hacer un montón de daño también hasta Oriana, se quedaba un hilo de vida y esto ya sí que ha sido, bueno, un milagro absoluto. Lo hacía perfecto también con la ultimate, le llegaba el escudo. Yo creo que no se han terminado de entender bien ahí Grey con Javi, porque posiblemente si no se da la vuelta con el escudo podría haber matado a Renation. Finalmente UCAM, que se va a llevar este primer dragón de la partida. Es verdad que en la teamfight previa la habían perdido. Efectivamente, ¿no? Se quedaban ahí un poquitín tocados. Es una derrota en cuanto a teamfight, pero claro, al final fuerzas a que Cerozón, únicamente con 2 jugadores realmente por la zona, con ese Wukong y Corena tan tocados, pues no se te van a poder llevar ese dragón de océano. Tenían que forzar el reset. Hanna, que estaba ya en base, tampoco era un campeón como para pulearse un dragón de océano. Y vamos a la entrada de Camille, realizando a 4 jugadores. Ultimátum Gestex contra Flamer, acercando a sus compañeros. ¿Y quién se va a llevar al duelo? Ahorita acaba de superar el minuto, dar un boletín de vida. Se va a meter de nuevo al pit, no se lo terminaban. Y Dibras, cuidadito, metido en medio de todo el mundo, pero con las 5 galas de hemorragia cargadas, pasiva disponible. La kill se la va a llevar finalmente el jungla. Era bueno el root que le efectuaba Serafín. Fran, que tiene hoy la mayor suerte del mundo, debería de echar lotería porque es la segunda vez en las 2 tips que hemos tenido que se va a ir a un soplo de vida. Otras kills, ¿no? Que va a recoger el conjunto de UCAM, kill por kill, pero no para ellos. Es la típica que se puede decir, ¿no? Que estaba todo calculado, ¿eh? Y lo que yo tengo calculado es que nada, tengo ahí mis ahorrillos, llevo unos meses ahí preparándome y hay que comprar un segundo Omen, ¿eh? Te lo tengo que admitir. O sea, tengo ya aquí uno siempre en casa, es el que me llevo y me traigo siempre a la oficina, pero es que no me vale. Me ha cambiado la vida tanto que me empiezo a plantear, Javi, precisamente que llegue ya el segundo. Realmente yo creo que es lo que más me ha merecido la pena en cuanto a compras así de tanto para trabajo como para jugar. Es que te sirve para las dos cosas. A mí, mientras que me regales el primero, igual que va a regalar UCAM la torreta del carril inferior,
Yo estoy contentísimo, la verdad, ¿eh? Así que estoy esperando a que me llegue. Te mando la dirección por MD. No te preocupes. Hacía lo mismo, ¿no? El conjunto de UCAM cediendo la torreta del carril inferior. Van a llevarse la torreta del carril superior. Y aquí lo teníamos. La teamfight en ese saldo de la grieta era bueno. El focus por parte de Swing, pero se quedaba muy, pero que muy solo, ¿no? Luego la respuesta que era bastante buena. Se iban para atrás sin problema los jugadores de Zero Zone. Y el Heraldo, que llegaba a ayudar un poquito a los chicos para conseguir un par de kills. Teníamos, saldaba por una kill por kill, pero cuidadito que en el carril central, en el directo teníamos otra vez acción ulti de Serafín sobre 3 jugadores, pero claro, no tiene apoyo, no va a ser suficiente para salvar esa torre. Tiene que llegar Swin otra vez con ese tiro de gancho, ralentizando Claudio, fisura glacial, 2 por los aires, pero vuelve a quedarse sin follow-up de su equipo. Buena la ulti doriana, intentando, ¿no?, detener el avance de un UCAM que quería entrar a por ellos con los ojos inyectados en sangre. Tampoco había ningún objetivo por el que pelear, pero UCAM que necesita sacar prioridad porque de momento llevan una torreta en desventaja. Lo estamos viendo, poquito a poco en cuanto al marcador de oro. A ver, todavía no es preocupante ni mucho menos, ¿no? Pero poco a poco Zero Zone, que va consiguiendo poner un poquito de tierra de por medio en cuanto a oro se refiere, y tienen una composición que yo creo que en los próximos minutos en Teamfight va a ser especialmente efectiva, menos hasta que puedas terminar de escalar con esa Serafín especialmente, y por supuesto la Chaya de Renation, que es un poco el que decimos, que ha ido salvando esas teamfights para UCAM. Y de momento ya te digo, muy bien metido en la partida Zero Zone. Me está gustando cómo han planteado estos primeros minutos. Yo creo que tiene una muy buena oportunidad de conseguir alguna teamfight efectiva, posiblemente de cara a ese segundo dragón de la partida. Y eso puede hacer que rompan del todo esa diferencia de oro. Cuidado aquí porque podría estar en problemas Javi. El trade que es muy bueno para Suijin. Y es que ese es otro de los puntos que tiene que tener aquí en cuenta UCAM. Y es que se va a hacer muy fuerte Suijin en la Silent, aunque veíamos que mientras tanto cazaban ahí a Dibras. Efectivamente, no le entraban 3 jugadores. Era un 3 para 2, porque ya ven estaba Gris por la zona con ese Wukong. Se saltaba con la kill del top laner del conjunto de Zero Zone. Kills que tienen que llegar cuanto antes, ¿no? 800 de oro que le saca ahora el top laner rival. Antes estábamos hablando de casi un KK y poquito. Y ahí está la diferencia. La acaban de remontar por completo los jugadores de UCAM, que se van a lanzar hacia adelante. De Real muy pokeado, y son buenas noticias para ellos porque se van a conseguir llevar este segundo dragón de la partida, dragoncito de montaña. Parece ser que está ganando UCAM en cuanto a pokeo a una composición destinada única y exclusivamente a pokear. Sí, sí, es algo cuanto menos preocupante. Eso sí, parece que pueden castigar ahora con esta torreta del carril superior. Llega también Suijin para defender. Está bien cubierto por Fran, pero se puede dar la vuelta a esto en cualquier momento, Javi, porque tiene llegaba ulti, con todo también. Tiene ulti, cuidadito, Se va a meter con el flash ahora mismo Camille. No quiere lanzar la ultimate todavía. Puede llevarse rápidamente la kill del support. Y ahora sí, ultimatum gested sobre Grey. Tiene el GA disponible. La copa también. No debería darle mucho, ¿no?, en acabar con su vida, pero un poquitín más adelante, que también teníamos acción. Camilo va a llevar el tiro de gancho, ulti de Serafín también, que se va a ir a la libélula que tenemos por ahí defendiendo la torreta. Por lo menos Camil, que sí que ha conseguido acabar con la vida de Grey, y van a ser 2 kills relativamente fáciles las que se ha llevado UCAM en esta acción. Pues ahí lo estamos viendo, rompe la partida, pero no para el lado que pensábamos, porque finalmente un par de acciones, una cazada sobre Dibras ahí que le han pillado donde no tocaba, una liadita en cuanto a overextend por parte de Zero Zone, y claro, se pueden llevar ahora de hecho este bufo de Nashor. Cuidado porque lo van a pelear. Esto es malo. Cuidadito porque de momento ha muerto Darius y se lo va a llevar finalmente UCAM. ¿Cómo ha entrado Zero Zone de mal? Porque mira cómo está la vida baja para los chicos de UCAM, intentando defender al máximo posible. Inver es buena la banda de choque, pero Javi se mete dentro del pit del Nashor. Tiene que escapar con ese flash y la barrera. Entra Suijin al tiro de gancho sobre otros jugadores. Buenísima la ultimate de Gragas. El daño que acaba de hacer UCAM no era suficiente para bajar esos pequeños puntos de vida que le faltan todavía a Zero Zone. Va a llevar Grey y cuidadito que no quiera pasar la escoba. Cae la primera redención por parte de Zero Zone. Buena capa acabando con los 2 jugadores que le chaseaban, y se va a llevar una triple kill. Muere finalmente a manos de Wukong. No podía hacer mucho más que llevarse las 2 kills, 2 jugadores que no van a poder recibir este bufo de Red Bull de Baron Nashor. Pues ahí lo veíamos, liadita importante por parte de Zero Zone. Tienen ahí ese bufo de Red Bull los chicos de UCAM. Podría haber sido mucho mejor, por supuesto, porque no han podido mantenerlo en los 5 miembros, pero ha sido nada, cuestión de 2-3 minutos que han pasado el DIR por detrás en el marcador de oro a colocarse ya con 10.500 de oro de ventaja, y además un bufo que con los miembros en los que lo mantienes vas a poder aprovechar para pusear bastante. Vemos aquí como Renation
Está intentando estaquear, ¿no?, esos minions para pegar a la torreta. Y va a ser muy difícil ahora para Zerozono defender estos objetivos. Y cuidado con Flammer, que no se quede por ahí solito, porque bueno, había 3 jugadores de UCAM en las tanquetas, que va por ahí con 5 canyons, con ese rango extra del Nashor, pues dan directamente a las estructuras sin tener que meterse dentro de ese agro. Y veremos, porque parece que quieren abrir Nexo. Va a ser buena la ultimate para dejar estampado contra la pared ese Terrea. La entrada de Wukong con el ciclón, 3 jugadores por los aires, pero no tiene daño. Buena la fisura glacial, puede morir el jungla, podría morir Zerozono, incluso perder la partida en este último instante. La de Serafín la va a esquivar perfectamente de Real con esa tercera habilidad, pero sigue hacia adelante. No quieren ceder por lo menos su objetivo principal, que era abrir Nexo, tirar esa estructura del carril inferior. Faltan 45 segundos para el dragón infernal y tienen que intentar aprovechar este Barón Nashor para sacar la mayor cantidad de oro posible. Y Hernation, que lo sabe, tormenta de plumas, se va a meter bajo el agro en la torreta la Sogutoriana al predict de donde iba a caer. Cuidadito con Frost, que también muere, se va a llevar la kill. Libras aquí acaba de relativamente medio liar la UCAM, porque de estar en una posición muy cómoda a 30 segundos de que aparezca el dragón infernal, van a morir 2 de sus chicos que más pegan en esta partida. Pues ahí lo tenemos, poquito a poco que se va distanciando más y más UCAM en el marcador. Vemos aquí la repetición, cómo conseguían llevarse, ¿no?, ese bufo de Nashor, y aquí pues que se calentaban un poquito más de la cuenta. Esto que pasa muchas veces, te vienes un poquito arriba y parte de la ventaja que has sacado, pues la puedes medio tirar, pero el balance al final acaba siendo positivo. Y cuidado a esto, Bueno, cuidadito, que aquí se puede terminar la partida, incluso cae la redención de esa 2000 de vida. El dragón infernal se lo lleva finalmente el equipo rojo, se le va a llevar con la Sogway. Cómo entra Sujin otra vez a la backlane, mientras que Wukong con los ciclones va a arrasar por completo junto a Darius, que se va a llevar una triple kill a los chicos de UCAM. Solo quedan los carries vivos. Parece que tenemos un poquito el déjà vu de la primera teamfight que veíamos a minuto 6. Zerozono, que aun con el Barón Nashor en contra, se van a llevar el dragón infernal. Son 5 jugadores, puesto que UCAM no ha conseguido acabar con la vida de ninguno de sus integrantes, contra los 2 del equipo, que se tienen que meter bajo torre y ver muy seguramente con ojos llorosos como el próximo Barón Nashor se lo va a llevar Zerozono. Pues ahí lo tenemos, Es verdad que te cambia la vida, ¿no?, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Ahora es UCAM el que parece que va a tener que remar un poquito más contracorriente. Está siendo una auténtica montaña rusa, lo que es la gráfica de oro en esta partida, bueno, Javi. Y desde luego aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Zerozono, que menos va a tener que pusear estas oleadas porque tenían un boquete importante en ese carril inferior, pero ahora son ellos los que tienen esa batuta de la partida. Con este bufo de Nashor son los que van a dictaminar qué es lo que va a pasar en los próximos minutos. Yo creo que le va a tocar pasar un poquito a la defensiva. La teamfight la siguen teniendo buena, no lo vamos a negar. En esta ocasión que se quedaban bastante pokeados de cara a pelear por este dragón infernal. Venían con mal tempo, el teleport de Camille que llegaba un poquitín tarde, por lo que a la hora de tirarse a la backline enemiga, pues bueno, daba tiempo por completo a Zerozono para reposicionarse, reorganizarse mentalmente, cómo defenderse el envite del top laner, y por consiguiente dejar que Wukong mete una auténtica burrada, ¿no? Aquí hemos tenido básicamente el problema de dejar a un Darius literalmente campar a sus anchas, ¿no? Se metía con Wukong y empezaba ya a meter guillotinazos y acabar con la triple kill que hemos visto. Así que UCAM, que debería empezar a jugar un poquitín más replegado, con un poquitín más de defensa, aprovecha tus combos, mete una ulti de Serafín, acompáñale a la fisura glacial de Braum y deja que la cosa fluya, ¿no? Que Hernation pegue de gratis y que Frost intente acabar con la vida de alguno. Te digo, ¿no? Se le va a complicar a Frost con este Gragas hacer tanto daño. Al final, con esa optimización taque con la gira de fuego solar, el rostro y el guantelete, pues el hecho de detrás a los carries no lo tiene tan fácil como si fuera full AP. Vamos a ver, Vamos a ver, porque yo creo que el tren de Zerozono pasa ahora. Veremos si consiguen sacar un poquito más de ventaja, o de lo contrario volverá todo a la situación previa, ¿no? Con un campo con mejor... Hay que ver las salidas, Cuidadito que te voy a cortar todas porque metían al atrapar perfecto a 2 de los jugadores. Sucam, que bueno, oye, mira, ha salido bastante bien y pueden acabar con la vida de Oriana. Ahora van a recoger de las plumas. Ultimátum, hashtag sobre Fran, sobre el support. Quieren acabar con la vida del support que tanto ayuda, que tanto pilea a sus compañeros. Darius en medio de todo, a falta de una carga de hemorragia. La primera puede acabar con Sujin. Es bueno el Geal para salvarle y que no reinicie la ultimate. Ese top laner pero que tan temido va a morir finalmente y vuelve a cambiar por completo la partida. Le ha tirado la batuta Zerozono a la cabeza a UCAM, la han recogido
y se van a poner esta vez ellos con 3 kills a favor. Lo único es que, bueno, faltan todavía 40 segunditos apenas para que aparezca el dragón anciano. Madre de Dios. Madre mía. Qué partidita, ¿eh? Lo comentábamos antes, ¿eh? De que empezara en esa lobby en el que estábamos aquí charlando un poco, ¿no? Durante la pausa. A ver qué iba a hacer UCAM en el día de hoy. Y da la sensación de que vamos a volver a tener otra partida de estas que se larga bastante, ¿no? Porque va a pasar una vez más de los 20 minutos, salvo que pase algo muy extraño en los próximos segundos. Siguen teniendo esa baza, ¿no? De esta Camille Speedpusher, que ya había hecho ese boquete, como decíamos, en el carril inferior. Pero si no son contundentes en las teamfight, es que Zerozone puede tener sus opciones, ¿eh? Todavía de llevarse esta partida. Vuelven a controlar, eso sí, los chicos de UCAM, la zona del río, de cara ya a ese dragón que está disponible. Y da la sensación de que Zerozone lo tiene muy complicado para acceder a esta zona. Sí, realmente me sorprende porque están los 5 vivos. Ha sido un poquitín fallo de tempo. La ondanada certera por parte de Real para dar visión. Cuidadito, Grey metido en medio de todo el mundo. Inver buenísimo el zoneo con el mordisco invernal. La fisura glacial. Se lo lleva finalmente Frost. Estás metido en problemas ahora, compañero, que te has quedado entre 5 jugadores. El GA que no va a ser suficiente para no acabar con tu vida. No te vas a conseguir salvar. Flamer dentro del ultimátum va a morir tras aguantar un poquitín más con ese Zonias y hacia adelante. UCAM Toad no quieren perder esta oportunidad. Saben que le das la mano a Zerozone y te agarra hasta el brazo. Y no puede ser, ¿no? Van a aprovechar que llevan 3 kills de ventaja, tirando la torreta del carril central, la de tier 2, la de tier 1, que debería caer en apenas pocos segundos. Aunque bueno, realmente les falta todavía por hacerse este varón. Nashor no van a tener problemas, recogida de plumas Termination, que no va a ser buena. La onda de choque que sí, dejando a Frost dentro, encerrado bajo torre, al teleport de Camille. Nos hemos ido a la grita del invocador del OLDPT, que teníamos una partida espectacular. Del Nexus, una repetición que teníamos que poner. Mientras que los chicos de UCAM van a conseguir abrir Nexus finalmente por el carril central. Javi dentro del Zonias le va a acercar a Frost perfectamente con esa ultimate. Se van a acabar llevando el Ace Toad. Y finalmente, a minuto 20, tenemos primera partida a favor del conjunto de UCAM. Les ha costado, ¿eh? Les ha costado bastante cerrar aquí la partida. De hecho, ha habido momentos, ¿no?, donde daba la sensación de que Zerozone aún podía tener alguna opción, a pesar de que